En los vídeos anteriores hemos visto cómo hemos definido los datos previos para entrar a justificar el HR y cómo hemos realizado la zonificación de los edificios definiendo el uso del edificio en un primer apartado y después identificando tanto las unidades de uso como los recintos y las medianerías. A partir de ahora vamos a hablar de las exigencias que le vamos a solicitar a cada uno de esos recintos o elementos de compartimentación de nuestro edificio. Y la primera exigencia que vamos a estudiar son las exigencias de ruido interno aéreo. Dentro del DBHR, en la tabla 2122, vemos cómo quedan reflejadas las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos. Estos recintos pueden ser tanto los que están unidos verticalmente como los que están unidos horizontalmente. Quiero llamar la atención sobre la colocación del aislamiento. Quiero que entendáis que la colocación del aislamiento se sobreentiende que va en los recintos receptores. Sabemos que en el estudio de la acústica tendremos recintos que emiten ruido y recintos que reciben ruido. Y es en el recinto receptor, que suelen ser los recintos habitables y protegidos, los recintos de estudio de ese recinto receptor, los que deben contar con el aislamiento acústico como protección frente al ruido de recintos exteriores al mismo. Hablaremos de los diferentes recintos, como ya hemos estudiado en los puntos anteriores, y hablaremos de los recintos de instalaciones de actividad. Pues bien, las exigencias de aislamiento en estos recintos de instalaciones de actividad, lo que se aplica es a los recintos habitables y protegidos que son receptores de los ruidos que se producen en los recintos de instalaciones o actividad. También sabemos, porque hemos comentado en otros puntos, que hay dos tipos de exigencias de aislamiento. Lo que llamamos exigencias entre recintos, es decir, comprobados in situ y que dependerán de la forma de ese volumen de ese recinto y de cómo son los elementos de flanco, y también las exigencias que se le solicitan a los elementos acústicos. Entonces, veremos cómo en esta tabla 212 pues existen diferentes justificaciones, diferentes exigencias en función de si se le pide al recinto o si se le pide al elemento constructivo, con lo cual tendremos estos dos tipos de exigencias, el DNTA o RA, en función de si es al elemento constructivo o al recinto. Y luego veremos cómo hay elementos de separación verticales con puerta y ventana, tabiquería interior, recinto del ascensor, conducto de extracción, etcétera, que se le pide específicamente el aislamiento a recintos constructivos. La tabla 2122 es parte de esta tabla en la que aparece ahora mismo en pantalla. En esta tabla vemos cómo de lo que vamos a hablar, de la parte de la tabla que vamos a hablar, es de aquellos recintos emisores que son exteriores a la unidad de uso. Si estamos hablando, para hacernos idea, estamos hablando de un residencial privado, sabemos que una unidad de uso es una vivienda que pertenece a una unidad familiar. Entonces, todos aquellos recintos exteriores a esa unidad de uso, a esa vivienda tipo A de la planta primera, es decir, una vivienda familiar, pues son los recintos que aparecen en esta columna. Y estas columnas de aquí, son los recintos de la unidad de uso como recintos receptores. Es decir, esto está hablando de la vivienda en sí que recibe ruido y esto de las unidades de uso o recintos que emiten ruido. Entonces te dice que los recintos de la unidad de uso que reciben ruido está justificando los recintos receptores protegidos y los recintos receptores habitables. Para estos dos habrá una exigencia de aislamiento acústico en función de quién sea el emisor. En este caso son emisores exteriores a la unidad de uso, o sea, exteriores a la vivienda, y son otros recintos del edificio, pero fijaros que os llama la atención sobre este punto 1. Si leemos aquí, dice que es siempre que ese recinto no sea de instalaciones, de actividad o no habitable. Entonces estamos hablando de recintos que producen ruido, que si no son estos, serán los habitables y protegidos de otras unidades de uso, de otras viviendas colindantes. Siempre que ambos recintos no compartan puerta y ventana. En residencial privado es fácil de entender. Si nos vamos ya a otros usos, pues a lo mejor así hay que estudiar y ver que no suceda esta indicación. Vale, entonces, mi recinto protegido, estamos hablando por ejemplo de un salón o un dormitorio, se le exige una exigencia de aislamiento acústico de ruido aéreo de 50 decibelios A
con otro recinto de otra vivienda que esté colindante con esa pared del salón con la que da, ¿no? Si es de un recinto habitable, por ejemplo, de una cocina con otra unidad de uso, con otra vivienda que esté colindante, se le exige 45 decibelios. Luego hay hay otra exigencia en el caso en el que yo tenga una unidad de uso colindante con la mía, en el que se comparta puerta. Por ejemplo, cuando tengo un recinto, cuando mi vivienda, tengo la puerta de entrada a la vivienda y esa puerta de entrada da a una zona de comunicación vertical, a una zona común del edificio. Esa zona común del edificio hemos dicho en otros puntos que la norma la considera como un recinto habitable, o tenemos que entenderlo como un recinto habitable, y que se le exige un aislamiento acústico con respecto a esos recintos. Entonces, si comparto puerta con ese recinto, es decir, la puerta de entrada a la vivienda comparte puerta con un recinto exterior a unidad de uso, que es esa zona común, pues la puerta, si es da con un recinto protegido, esa puerta, o sea, con un recinto protegido de mi unidad de uso, esa puerta tendrá 30 decibelios. Y si la puerta da del recinto exterior a un recinto habitable de mi unidad de uso, pues entonces le exigiré 20 decibelios a la puerta. Mientras que al cerramiento que me separa lo que sería mi unidad de uso, mi vivienda, de esa zona común, le voy a exigir 50 decibelios. Entonces, si estamos hablando de mi vivienda en contacto con esa zona común, el cerramiento 50 y la puerta 30 o 20 en función de si lo que comunica es dentro de mi unidad de uso un salón directamente con esa zona común, o si lo que comunica es un vestíbulo con esa zona común. Si es salón con zona común, da un recinto protegido con esa zona, con lo cual 30, se le va a pedir 30 a la puerta, pero si es un vestíbulo de mi vivienda la que da con esa zona común, pues entonces se le va a exigir 20 a esa puerta. Como veis, la exigencia en decibelio A es diferente a ruido aéreo, es diferente en recintos protegidos que en recintos habitables. Si tenemos un cerramiento, un elemento de compartimentación que pasa por recintos protegidos y termina en recintos habitables, eso no quiere decir que tenga que colocar diferentes aislamientos acústicos en función de la zona en la que paso. Tenemos que tener en cuenta que esta exigencia de ruido aéreo se comprueba in situ y depende de la volumetría y de cómo son los elementos de flanco de ese recinto. ¿Qué pasa con los recintos habitables? Pues aquí lo pongo como pasillos, vestíbulos, paseos, baños, cocina, etcétera. Pues estos elementos normalmente tienen menor superficie que los elementos protegidos, que los recintos protegidos, con lo cual el aislamiento acústico en el edificio, cuando se hace la comprobación in situ, necesita menos decibelios A. Seguimos mirando la tabla. Vemos en la tabla como ahora lo que se pide es que el recinto emisor, lo que se está definiendo es que el recinto emisor, en este caso son recintos de instalaciones o de actividad, y los recintos receptores vuelven a ser los protegidos y los habitables. El recinto emisor de instalaciones de actividad, en la primera fila son aquellos que no comparten puertas o ventanas, y en la segunda son las que sí comparten puertas. En vivienda residencial privada, pues es muy difícil de encontrar estas cosas, pero si nos vamos a otros usos, yo digo que es más fácil de encontrar tipologías en las que se dan estos encuentros, de recintos protegidos y habitables que compartan puertas con recintos de instalaciones o actividad. Entonces, a un recinto de instalaciones o actividad donde no compartan puertas, es decir, se separa por un elemento de compartimentación, tabique, cerramiento, etcétera, pues se le va a pedir 55 decibelios A para elementos en contacto con recintos protegidos, y los habitables, pues 45 decibelios A. La siguiente columna es si comparten puertas. Aquí hace una llamada, que viene del 3, que dice que un recinto de instalaciones de actividad no puede tener puertas que den acceso directamente a los recintos protegidos del edificio. Nunca un recinto protegido puede estar en contacto con un recinto de instalaciones. Habrá siempre un vestíbulo antes, un pasillo, una zona de comunicación para que separe esto. Pero si tenemos un recinto habitable en contacto con un recinto de instalaciones, pues entonces la puerta le vamos a exigir 30 decibelios A, y el cerramiento que cierra ese recinto de instalaciones va a estar en contacto con un recinto habitable, va a estar definido por 50 decibelios A. Además, la propia tabla define las otras exigencias de ruido interior aéreo de elementos que te vas a encontrar en un edificio, como por ejemplo, dentro de una unidad de uso de un edificio de viviendas,
pues la tabiquería interior se le va a exigir que toda esa tabiquería que compartimenta los diferentes recintos dentro de esa unidad de uso, que es nuestra vivienda, pues tenga una exigencia a ruido aéreo de 33 decibelios. Pero fijaros que a esto ya es lo que se le pide al elemento, no al recinto en sí, sino solamente al elemento constructivo. Entonces, el elemento constructivo, entraremos en nuestro CAC, en nuestro catálogo de elementos constructivos, y veremos qué elementos cumple con estos 33 decibelios. Al recinto del ascensor ya habíamos hablado que hay dos tipos de exigencia. Una, si el ascensor es simplemente una caja en la que el cuarto de máquina va afuera, o en las que el cuarto de máquina va dentro. Es decir, en la que la maquinaria va en la misma caja del vertical que asciende, o si el cuarto de máquina está afuera. Entonces, si el cuarto de máquina está fuera del ascensor, lo que se le pide es un RSUA de 50 decibelios. Pero si el cuarto de máquina o la maquinaria del ascensor va en la misma caja, se llama ascensor en mochila, entonces se le pide 55 decibelios A. Esa exigencia de ruido aéreo, fijaros que la es de NTA, pero la propia norma te dice que para justificar el cumplimiento de esta exigencia, fijaros que aquí pone un 4, ¿no? Una llamada 4, pues se recomienda que el RSUA de los elementos constructivos sea de al menos 60 decibelios A. Entonces se supone que si nuestros elementos constructivos son de 60 decibelios A, cumplimos con la exigencia de NTA de 55 decibelios A. Y por último, pues la exigencia en caso de que tengamos conductos de ventilación que discurran por una unidad de uso, es decir, que alguna de sus caras esté en contacto con una unidad de uso. Entonces, si tengo un patinillo de extracción de humo de garaje, le voy a pedir a los elementos que cierran ese patinillo 45 decibelios A, y si tengo otros conductos de ventilación o climatización, pues le voy a pedir, igual que en tabiquería, pues 33 decibelios A. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo un poco más claramente. Aquí van a aparecer una serie de flechas en función de las exigencias que se le soliciten a los diferentes elementos de esos recintos. Como ejemplo vamos a utilizar el edificio residencial público tipo hotelero que hemos visto en diapositivas anteriores. Vamos a reflejar una serie de flechas, vamos a venir recogiendo una serie de flechas que representan cómo son las exigencias de aislamiento acústico. En el caso de que la flecha tenga doble sentido, significa que es que tanto un lado como otro funciona tanto de emisor como de receptor. Si la flecha es de color rojo, lo que está indicando son los recintos protegidos de una unidad de uso que están en contacto con instalaciones o actividad, con recintos de instalaciones o actividad. Para ello las exigencias son de 55 decibelios A. Si la flecha es de color azul, lo que está definiendo son los elementos de compartimentación entre recintos protegidos de una unidad de uso y otro recinto, con lo cual la exigencia es de 50 decibelios A. Y si la flecha es de color naranja, lo que representa son elementos de recintos que están entre los recintos habitables de una unidad de uso y otro recinto, con los cuales la exigencia es de 45 decibelios A. Luego habrá unas líneas en amarillo como un sombreado de muro que están reflejando por los elementos de separación vertical en los cuales se dispone puerta. En este caso se le exige el RSUA, como ahora veremos, ¿no? Y si no hay flecha, pues entonces el DBHR no indica nada. Aquí tenemos el plano. Fijaros cómo aparecen flechas en doble sentido, que está diciendo que estos dos recintos son emisores y receptores. Ahora, lógico, tenemos un recinto que es protegido a ambos lados, con lo cual los dos emiten ruido, los dos reciben, son receptores de ruido. Aparece una flecha azul que lo que dice es que tengo recintos protegidos, en este caso a los dos lados, ¿no?, que me separa de otro recinto. Bueno, este recinto protegido se separa de este otro recinto independientemente de que sea protegido o habitable, ¿no? En todos los recintos protegidos te exigen que el elemento de separación con otro recinto de otra unidad de uso, fijaros que la unidad de uso recordamos que son las diferentes habitaciones de ese recinto hotelero, pues entonces esta unidad de uso con esta unidad de uso, este recinto protegido con este recinto protegido, me obliga a que haya una doble exigencia por cada uno de los dos recintos de 50 decibelios A para este elemento de compartimentación. Si tenemos las flechas de color naranja, fijaros lo que está reflejando son los recintos habitables, que en este caso son los baños, que están separados de otros recintos, otros recintos que serán pues la zona común, etcétera. Y luego están las flechas de color rojo en las que tenemos el recinto emisor, que es el recinto de instalaciones o de actividad. Ya decíamos que estos recintos no se les va a exigir aislamiento, pero sí que sean emisores y que los elementos a los que estén colindantes reciban ese ruido, pues sean receptores, se aíslen de ello. Entonces, fijaros cómo esta flecha roja lo que está indicando son
el elemento de compartimentación entre un recinto de instalaciones y un recinto, en este caso, protegido. Con lo cual, la exigencia es de este elemento de 55 decibelios A. Con lo cual, de un vistazo, vemos muy bien todos los elementos de compartimentación que tendré que justificar de alguna forma a través del DVHR con esa exigencia de aislamiento. Me falta por decir que aquí aparecen las bandas amarillas en las que quedan reflejados los elementos de separación vertical, es decir, los muros, tabiques en este caso, que separan esas unidades de uso de otros recintos, como son estas zonas comunes de distribución, en las que en muchas de ellas se colocan puertas. Esta exigencia de aislamiento acústico entre los recintos, cuanto entre ellos existen puertas, podemos verlo más reflejado en este esquema. Atendemos a este recinto que aparece con un sombreado rosa y este recinto, o unidad de uso, perdón, estas dos unidades de uso, en la cual esta aparece de color rosa y esta unidad de uso aparece de color azul. Vemos que este elemento de compartimentación, que es perimetral, que es naranja, divide la unidad de uso 2 de la unidad de uso 3, de esta zona común y de esta zona común. Y esta naranja, pues igual, de esta unidad de uso 1 con esta unidad de uso 3, esta unidad de uso verde, suponemos que será la 4, y de la zona común. Llamar la atención sobre este elemento vertical de separación de la unidad de uso 1 con la zona común y este de la unidad de uso 2 de la zona común, con las cuales hay una puerta de acceso. Bien, tenemos dos tipos de exigencias. En este caso veis como esta puerta que abre de la unidad de uso 1 a la zona común, el elemento o el recinto que está más cerca en contacto con la puerta es un recinto que tiene un único volumen que coge cocina, salón y comedor. Todo esto se le presupone recinto protegido, con lo cual estamos hablando de un elemento de compartimentación con puerta de un recinto protegido con una zona común. El recinto protegido con zona común se le exige 30 decibelios a la puerta y 50 decibelios al muro, como R sub A, con lo cual tendré que ir a mi catálogo constructivo, exigirle ese R sub A y colocarlo. Y por otro lado tenemos esta unidad de uso azul, en el que vemos que el recinto que está en contacto con la puerta de separación con la zona común es un vestíbulo. Ese vestíbulo es una zona habitable, no es un recinto protegido. Entonces, como recinto habitable, lo que tiene es una exigencia, la puerta que separa este recinto habitable de esta zona común, de 20 decibelios A, y el elemento de compartimentación vertical sigue con la misma exigencia de 50 decibelios A. Como todo esto podéis ver que está aquí recogido en la parte izquierda de este PowerPoint. Y con esto terminaríamos con la exigencia a ruido interno aéreo de recintos y zona habitable y protegida de cualquier unidad de uso. Ahora vamos a pasar a estudiar, dentro de las exigencias de ruido interior, el ruido interior de impactos. Es en la tabla 2123 donde encontramos recogidas las exigencias de aislamiento acústico a ruido de impacto entre recintos. Funciona igual que la que hemos visto anteriormente, en la que vemos que tenemos la primera columna en que nos dice cuáles son los recintos emisores de ruido y en las siguientes columnas aparecen cuáles son los recintos receptores. Otra vez volvemos a pedir exigencia de recinto receptor protegido y habitable y la primera exigencia, en este caso a ruido interior de impacto, se le exige a otros recintos del edificio. Ya vamos a la llamada 2 y nos dice siempre que estos recintos no sean de instalaciones, actividad o no habitables, ya que los recintos de instalaciones o actividad están aquí abajo y los no habitables, hago una llamada, no hay exigencia de aislamiento acústico, ruido de impacto entre un recinto de una unidad de uso y un recinto no habitable. Entonces, la exigencia de ruido de impacto de otros recintos del edificio en contacto con recintos protegidos habitables, fijaros que para habitables no hay exigencia y para protegidos sí hay exigencia, que son los 65 decibelios del NTW. Si el recinto emisor fuera de instalación o actividad, pues
los posibles ruidos de impacto que se generan en los recintos de instalación de actividad quedan cubiertas con una exigencia a ruido de impacto de 60 decibelios, tanto en protegido como en habitable. La exigencia de aislamiento de ruido de impacto tenemos que aplicarla según lo que vemos aquí. Pueden afectarse a través de recintos colindantes superpuestos, es decir, verticalmente unidos unos con otros. Por ejemplo, si hago ruido en la unidad de uso 1, en el recinto colindante unido verticalmente y superpuesto al recinto 1, al recinto 2, voy a tener incidencia de ese ruido de impacto. Pero también se me pueden dar recintos que están unidos o son colindantes de forma horizontal. Por ejemplo, si hay una emisión de ruido en el unidad de uso 2, en la unidad de uso 2 es el emisor, no hagáis caso a esta flecha, ¿vale? Sería el 2 el que genera emisión de ruido. Colindantemente en la unidad de uso 4 va a haber una recepción de ese ruido de impacto. Y luego también tenemos ruido de impacto por elementos que están unidos mediante una arista horizontal común. Por ejemplo, la unidad de uso 1 con la unidad de uso 4 tiene esta arista de uso común, de unión común, de tal manera que si yo hago ruido en la unidad de uso, hago un ruido de impacto en la unidad de uso 1, se transmite por aquí y se une en la unidad, o sea, se escucha en la unidad de uso 4, con lo cual a eso se le llama horizontalmente unido mediante una arista común, ya que este volumen de la unidad de uso 4 viene referenciada por esta caja y esta por esta caja, con lo cual el elemento de unión es simplemente esta arista. Como hemos visto en la tabla, pues el nivel de presión al ruido de impacto del edificio de 65 decibelios debe cumplirse en todos los recintos protegidos, colindante con cualquier unidad de uso, cualquier otra unidad de uso. Y el nivel de presión al ruido de impacto 60 decibelios debe cumplirse tanto en recintos protegidos y habitables, colindante con un recinto de instalación. Eso lo hemos visto en la tabla. Y entonces, ¿cómo colocamos el aislamiento? ¿En qué unidad de uso se coloca? Bueno, pues en caso de transmisión entre recintos superpuestos, es decir, tenemos una unidad de uso que afecta a una unidad de uso 1 que afecta a una unidad de uso 2, debe colocarse en este forjado, en el forjado superior donde se produce el impacto. Y en el caso de transmisión entre recintos adyacentes, se debe actuar en el forjado del recinto colindante al recinto receptor, es decir, en el recinto emisor. Si yo emito en el recinto 2 y es adyacente mediante horizontalmente, pues tengo que colocar el aislamiento en el recinto emisor, en el recinto 2. Y si es colindante por una arista, tendré que hacerlo en la unidad emisora, en el recinto 1, que es el colindante por arista con el recinto 4, que es el que denominamos como receptor. Constructivamente, ¿cómo vamos a solucionar este problema de ruido de impacto? Bueno, lo más fácil es y lo más común, a través de suelo flotante. Suelo flotante que lo que se hace es que se coloca en todos los recintos de un edificio, salvo en las cajas de escaleras. Sabemos que las cajas de escaleras están excluidas a cumplimentar la exigencia de ruido de impacto, pero salvo las cajas de escaleras, lo normal es colocar ese suelo flotante en todos los recintos, en la práctica totalidad de todos los recintos del edificio. Ya veremos que habrá algunos que no se colocan porque no generan ruido a otros, porque no estar colindante con ninguna unidad de uso cercana. También sabemos que esta exigencia de ruido de impacto de 65 decibelios no es de aplicación en recintos habitables. Esto no quiere decir que en los recintos habitables no se coloque este suelo flotante y en los protegidos sí. Al final lo que hace es que en la totalidad de la vivienda la cubres con este suelo flotante. ¿Por qué? Porque normalmente estos recintos habitables pues, son colindantes con los recintos protegidos. O están unidos verticalmente o tienen una arista común, con lo cual la realidad constructiva es que toda nuestra unidad de uso, pensamos en un elemento residencial privado, ¿no? En toda nuestra vivienda, ya sea el suelo de un recinto habitable o protegido, pues va a estar con una base de suelo flotante en la parte inferior. Aquí os recojo un ejemplo de donde aparecen pues, las diferentes unidades de uso en una sección en la que vemos cómo están dispuestas las unidades de uso para estudiar la transmisión de ruido de impacto entre recintos que son colindantes horizontalmente y con arista común. Por ejemplo, pues cualquier unidad de uso que vemos por aquí, pues es colindante pues tanto horizontalmente con otra unidad de uso como verticalmente con la unidad de uso inferior, con lo cual si está colindante con esta unidad de uso colocaré
un suelo flotante, y si está colindante con esta unidad de uso inferior, pues también colocaré un suelo flotante. ¿Dónde no se produce ese problema de una unidad de uso con otro recinto por la cual se nos exija una colocación de ese suelo flotante? Pues por ejemplo aquí, esta unidad de uso, la parte colindante inferior, vemos que es un espacio al aire libre, con lo cual no tiene exigencia de colocación de ese suelo flotante. Lo mismo que pasa aquí, en la que esta, pues lo que tiene inferiormente es el suelo, es el terreno. No tiene ningún lateral conectado con otra unidad de uso, con lo cual no se le exige no tiene esa exigencia en cuanto a la colocación de suelo flotante. Me quedaría la duda de si esta unidad de uso pues genera un ruido de impacto que tiene que ser protegido, o sea, que tiene que protegerse, por lo cual tendría que protegerse esta unidad de uso, bueno, más que esta unidad de uso, esta zona común, ¿no? Que entendemos que es una zona habitable según nos dice el código técnico en su terminología. Pero sabemos que los recintos habitables no tienen por qué protegerse de ruido de impacto, con lo cual esta unidad de uso que está colindante con una zona habitable, pues no tendría por qué protegerse no tendría por qué exigírsele un suelo flotante, con lo cual esta unidad de uso no se le exige ese suelo flotante. Pues bien, con esto hemos terminado la exigencia de ruido interior de impactos. Ahora vamos a hablar de la exigencia de ruido exterior, con lo cual vamos a hablar de los recintos que están en contacto con ese exterior. Esos recintos serán fachadas, cubiertas, y en el caso que tengamos pues plantas primeras, donde nuestras plantas bajas son esos soportales, pues esos suelos que están en contacto con el exterior. Las medianeras no entran dentro de este apartado. Aunque tengamos medianeras colindantes con parcelas que no están construidas, con lo cual en principio podría darse a entender que es una fachada, no se recogen en este apartado. Las medianeras, incluso esas, vienen recogidas en su propia zona dentro del HR. ¿A quién se le va a pedir exigencia de ruido exterior? Bueno, pues se le va a pedir a los recintos protegidos del edificio, es decir, solamente a esos recintos protegidos, y no los recintos de cualquier uso, sino dentro de los recintos los que tengan uso residencial, privado o público, hospitalario, sanitario, cultural, docente y administrativo. Ahora veremos cómo entraremos en una serie de tablas donde en función del uso va a haber un tipo de exigencia a otro. Y veremos que nos separa el hospitalario del sanitario. Decir que el sanitario no es carácter hospitalario, es decir, son edificios de asistencia sanitaria de carácter ambulatorio. Lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos al tema del ruido exterior es conocer el índice de ruido día, o sea, el índice de ruido que tenemos en la calle en la que esos elementos exteriores están en contacto. Esos mapas, pues ya hemos visto que para Málaga los podemos encontrar aquí. Si pincháis en esta imagen, pues lleva otra vez de nuevo al vínculo del área de medio ambiente y sostenibilidad de aquí del Ayuntamiento de Málaga, donde viene la parte del control del ruido y los mapas de índice de ruido, donde podemos ver los diferentes índices en función de las calles. Igualmente sabemos que si no tenemos ese mapa de índice de ruido, porque mi población no la tiene, pues hay unas tablas en las que, una exigencia de la norma, en la que en función del tipo de uso de la zona, si es residencial, si es hospitalario, docente, tal, pues nos indica cuál será ese índice de ruido día de forma muy genérica. Aquí lo que tenemos es un ejemplo que llevamos siguiendo desde que empezamos las diapositivas de este residencial público, de este elemento hotelero, en el que vemos que estas líneas que aparece discontinuas de color magenta recogen las zonas en las que se le va a exigir ese ruido exterior, ¿no? Y vemos que solamente son las zonas protegidas. Fijaros que aquí esta zona habitable no, este recinto de actividad no. Y vuelve otra vez el protegido, este recinto habitable tampoco, zona de comunicación, zona de escalera tampoco, y fijaros que aquí la medianera tampoco se le exige ruido exterior. Nos remitimos de nuevo al esquema 2123 con el que empezamos toda la zona de todo lo que es zonificación y toda la parte de datos previos de lo que llevamos recogido de la norma HR, ¿no? Cuando estamos hablando del aislamiento acústico frente al ruido exterior, pues lo primero que hay que coger son los datos previos, como hemos visto, ver el índice de ruido LD, y cuando ya sepamos estos índices de ruido LD,
pues tenemos que ver si nuestro edificio se conforma con patios de manzana cerrados, patios interiores, en los que se presuponen que ese índice de ruido exterior pues es mucho más atenuado, es mucho más reducido, con lo cual la norma te permite que este índice de ruido LD, que ya hemos visto según mapa o según zona, pues se reduzca en 10 dB en las fachadas que den a patio interior. Si el ruido exterior es de aeronave, pues en el caso de que no sea, pues nada. Y si es de aeronave, tenemos que coger los valores de la tabla 2.1 del documento HR y aumentarlos en 4 dBA. Independientemente, tendremos que entrar en la tabla y ver qué índice o qué exigencia nos da para ese aislamiento acústico frente al ruido exterior. La tabla 2124 del HR es la que aparece aquí, en la que veis que según el índice día y el coeficiente LD, pues, y según el uso edificio, aquí veis la separación entre residencial, hospitalario y sanitario, en el que hospitalario y sanitario veis que tiene dos exigencias diferentes, pues en función del índice LD y en función del uso de ese recinto, pues tendremos, o de ese edificio, tendremos las diferentes exigencias, si son dormitorio, estancia, aula, etcétera, o elementos asimilables, ¿no? Especificaros que si un recinto tiene varios valores de LED, imaginaros un salón en esquina donde una calle sea más ruidosa y otra menos ruidosa, pues siempre habrá que coger pues, el valor más elevado de los dos. Para todo el recinto, el valor más elevado de los dos. Y luego sabemos que las normas no son, es decir, tenemos varias normas que nos exigen diferente justificación de diferentes elementos en los mismos espacios. Por ejemplo, sabemos que el HS3 nos exige un sistema de ventilación pues, que puede estar incorporado a las ventanas. Si este sistema de ventilación está abierto, pues la exigencia de ruido acústico, imaginaros que es diferente. Entonces, se supone el HR pues, te dice que la exigencia de aislamiento acústico de ruido exterior, en los casos de que tengamos estos sistemas de microventilación incorporados a ventana, pues se realizará con los dispositivos cerrados. O sea, esa prueba in situ que se hace para comprobar si cumples el HR, pues se hará con estos sistemas cerrados. Y con esto pues terminamos lo que tenemos que hablar sobre exigencias de ruido interior que nos indica el HR. Y por último, dentro de las exigencias de aislamiento acústico, vamos a ver las exigencias de ruido con otro edificio, la exigencia que se le va a pedir a los elementos de medianeras. Primero vamos a definir lo que es medianera para el HR, y medianera se define como aquellos cerramientos que linden en toda su superficie, en parte de ella, con otro edificio, importantísimo, estén construidos o no. Es decir, tanto aquellas medianeras que funcionen como fachada en las condiciones térmicas, sabemos que el funcionamiento es diferente, ¿no? Y que la exigencia que se le va a pedir a esa fachada es distinta. Aquí, en tema de ruido, esté construido o no, funcione como fachada o no, se le va a considerar como medianera por su posición y su utilización futura. Hay una exigencia de ruido aéreo que es de 40 dBA para aquellos cerramientos del edificio que funcionen como medianera. Esta exigencia la vamos a utilizar en la etapa de proyecto para todas las medianeras, independientemente de que el edificio esté construido o no. Pero luego hay una exigencia que tenemos que es de 50 dBA, fijaros que es menos restrictiva, y son aquellos casos en los que existan dos cerramientos, es decir, el cerramiento tuyo de tu edificio y el cerramiento del de al lado. O sea, esta exigencia solamente la podemos utilizar cuando haya un edificio colindante construido. Evidentemente, entre dos edificios no existe exigencia de aislamiento de ruido de impacto, ya que se supone que estructuralmente están separados y no debe de haber transmisión de ruido de impacto. Y con esto terminamos aquí con la parte de exigencia y la de ruido de medianería y todo el apartado 2 de la parte de exigencia de aislamiento acústico en edificios.